presentación del módulo 14 de la semana 1 con el tema de la materia organizada que es correspondiente a la semana, a la actividad integradora número 2. Y tomé como ejemplo, en este caso, la molécula del agua. Voy a iniciar por dar a conocer algunas de las características de cada uno de los elementos que la componen. En este caso, la molécula del agua está constituido por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y el oxígeno, su número atómico en la tabla periódica señala que es el número 8. Está en el grupo 15, en el periodo 2, en el bloque P, y que sus electrones por capa son en la capa interna 2 y en la externa 6. Su configuración electrónica es de 1s2, 2s2, 2p4. Su radio covalente es el número 73 y su radio atómico es el número 48. Este elemento fue descubierto para el año de 1774. En el caso del hidrógeno, se descubrió para el año de 1766. De hecho, es muy fácil identificarlo porque está en el primer cuadro de la tabla periódica. Su número atómico es el 1, está en el grupo 2, en el periodo 1, en el bloque 5. Su configuración electrónica por capa es 1, en este caso es esta la capa. Sí, la configuración electrónica es por lo tanto 1s1. Su radio atómico es el 53 y su radio covalente es 31 más menos 5. La fórmula química del agua, lo repetimos, es H2O y su proporción es de 2:1, como ahí se ve muy claramente. El oxígeno, como lo vemos también aquí muy claramente, es mucho más grande que el hidrógeno, ¿sí? Es decir, tiene una mayor densidad. Por lo tanto, tiene una mayor densidad electrónica. Y esto genera una carga parcial negativa. En el enlace químico entre el hidrógeno y el oxígeno participan los electrones externos de cada átomo y son atraídos fuertemente por el oxígeno debido a que tiene una mayor electronegatividad. ¿Esto qué significa? Que tiene una tendencia, que es la tendencia de un átomo por atraer electrones. Esto nos indica que tiene una polarización de enlace, es decir, el oxígeno adquiere carga parcial negativa y el hidrógeno carga parcial positiva, ¿sí? Esto significa que es una molécula de enlaces polarizados y dada su naturaleza angular, la naturaleza angular es esta 104.5, ¿sí? Esto es parte de su estructura, ¿sí? Por lo tanto, eso le da la característica de ser una molécula polar. Significa entonces que la molécula del agua tiene carga positiva hacia el extremo donde se encuentran los átomos, ¿sí? Es decir, hacia esta parte de aquí, ¿sí? Y carga negativa hacia el extremo donde se ubica el átomo del oxígeno. También, en este caso, yo aquí lo representé por estos que serían los enlaces, pero en realidad esto tendría que ir pegado aquí para que compartieran los electrones y se complementaran, y que esto es lo que les permite tener cierta estabilidad, es decir, este electrón aquí y este acá, para que tuvieran 2 y 2, 2 y 2. Sí, sin embargo, por el tipo de materiales que utilicé, pues lo tuve que hacer así, ¿no? Por eso lo punteé para que indique que hay una conectividad o un enlace permanente. Sí, también por otro lado,
existe un enlace por puente de hidrógeno. ¿Esto qué significa? Que existe una unión intermolecular que mantiene unidas las moléculas de un compuesto. Vamos a suponer que en este caso dice que en el extremo positivo, de una molécula de agua, ¿sí? Es atraído fuertemente por el extremo negativo de otra molécula cercana. En este caso van formando redes de moléculas. Es decir, más o menos esto tendría que ser más o menos así. ¿Sí? Bien, en cuanto a algunas generalidades con respecto a la importancia que tiene el agua en nuestra vida cotidiana e inclusive para la sobrevivencia humana, ¿sí? Podemos decir que, por ejemplo, según datos de Wikipedia, que el 65% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Que por ejemplo la Tierra está compuesta por el 71% de agua. Y algunas, por ejemplo, algunas características del agua que utilizamos, por ejemplo, para el consumo, pues debe ser inolora, insabora, incolora. Por ejemplo, la mayor parte del agua se encuentra en los océanos, más o menos un 96.5%. En los casquetes polares hay el 1.74%. Más o menos el 70% del agua se utiliza para la agricultura, ¿sí? De donde generalmente se producen la mayor parte de los alimentos que consumimos a diario. Sin embargo, también tendríamos que mencionar que, según la FAO, para el 2030 se va a empezar a escasear el agua. En 1 de cada 5 países van a empezar a tener problemas de agua y por lo tanto se considera que en el futuro próximo el agua va a ser un elemento vital que inclusive si no se llega a tener un control sobre el mismo, puede generar conflictos entre países y entre personas. Hasta aquí dejaría mi participación. Gracias.